que, que, que realizaron. La verdad es que es muy interesante escucharles, ¿no? Los testimonios. Quiere decir que hubo un trabajo, digamos, muy en terreno, ¿no? Que además hubo integración, porque había quienes estaban haciendo más bien un trabajo de registrar información, vinculados más como también integrando algunos formatos, por lo que entiendo, ¿no? Y en ese sentido, preguntarles, por ejemplo, cuáles fueron las informaciones. Hay un horizonte último, ¿cierto? Que tiene que ver con el resultado del plebiscito, sobre el cual ya hablaremos. Pero durante la transmisión, durante el día pasan muchas cosas, ¿cierto? A lo mejor ahí nos pueden contar un poco qué tipo de elementos, por ejemplo, informativos, qué tipo de informaciones, qué tipo de cosas, para llevarlo a esos términos, pasaron que a lo mejor les tocó cubrir, a lo mejor no cubrir derechamente, pero sí que estaba en el marco del proceso de transmisión en el que ustedes estaban. Pasaron otras cosas durante el día, por ejemplo, ¿no? Que pudiesen ser foco de información. Por mi parte, tuve que ver más o menos lo que pasaba con los discapacitados, con personas en situación de discapacidad, porque los colegios no estaban aptos. Y por lo que vi después, varias comunas estaban como en la misma forma. Así que eso, aparte de hablar con los delegados de mesa, con los votantes, que ahí uno tenía que escuchar las distintas opiniones, Pero así que eso. muchas gracias. Ahí, por ejemplo, hay un tema muy interesante. No sé si hay alguien más que haya tenido, porque eso, por ejemplo, es muy interesante. No sé si hay alguien más que, por ejemplo, tenga una experiencia similar, que justamente haya focalizado en un tema específico y que queda como en evidencia a partir de este proceso, ¿no es cierto?, general. ¿No? Bueno, me voy a quedar con el último testimonio porque me parece muy interesante, ¿ya? Pero antes de ello, voy a hacer una pregunta que me gustaría escucharles también, pero voy a retener el último testimonio, me parece muy interesante para lo que vamos a compartir hoy día. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia o el elemento que, por ejemplo, permite, no sé si explicar, pero al menos nos permite comprender la participación que hubo ayer en relación a las últimas votaciones en Chile y de lo que ustedes han visto, han leído o conocen, ¿no? En relación a otras votaciones, por ejemplo, ya sea de alcalde, de la presidencia, del Congreso, ¿cuál, ¿creen ustedes que hubo un matiz diferente en el proceso que se vivió ayer en relación a, por ejemplo, las últimas presidenciales? Sí, totalmente, profe. La participación, por ejemplo, Mm, fue mucho mayor. Independiente del contexto en pandemia en el que nos encontramos, la participación fue mucho mayor que en las presidenciales anteriores. mm. Ahí hay como un punto, ¿no? Importante que instala. O sea, además, no lo habíamos tocado, está el contexto de la pandemia, ¿no? Porque justamente hay un aumento, ¿no? De quienes vamos a votar, pero además en un momento sanitario donde se podría pensar que, que iba a bajar, ¿no? Por el número de personas que votan por la situación sanitaria. Entonces, pareciera de ser que el tema, el ámbito de la votación es, digamos, parece que es distinto, ¿no es cierto?, a las últimas votaciones, por ejemplo, la presidencial, ¿no?, que usted señalaba. Eh, Tal vez si se hubiese tratado de una votación en términos de las candidaturas tradicionales, probablemente no hubiese pasado eso, ¿no? No sé qué opinan. ¿Qué les parece de diferente? Y ahora sí puede entrar la dimensión última, ¿no? En relación a lo que se preguntaba ayer. eh, ¿Qué les parece diferente de esa votación de ayer respecto a lo mejor de las últimas, ¿no? De las últimas que han estado más orientadas a candidaturas, a diferencia de esta. Eh,
y se lo pregunto a raíz de su experiencia, de lo que vieron, lo que observaron, lo que han estado leyendo, y su propia, digamos, percepción, ¿no? Lo que les parece que es distinto. Profe, Sí. yo creo que una de las diferencias que pude observar fue que en las presidenciales, bueno, no fui a tantos locales como en estas votaciones, pero sí vi que la gente, o lo que recuerdo es que la gente estaba casi chata votando. En cambio, ayer vi a mucha gente y harto joven que estaba animado y hacía la fila. En la mañana llovió acá en Osorno y seguían ahí y no se fueron. Entonces yo creo que la actitud es una de las principales cosas que ha cambiado. Mm. Mm. Muy interesante eso, ¿ah? Y ese elemento de la actitud es clave, ¿no? Y uno podría relacionarlo con que la naturaleza de lo que se votaba ayer parece que, por lo tanto, incentivaba o generaba una actitud, digamos, distinta, ¿no? Pareciera ser que va por ahí, ¿no? Tiene que ver, al parecer, con la naturaleza del tema que convocaba ayer a la, a la, al hecho de votar. ¿Creen ustedes, y esta es como otra pregunta, que ese contexto que vivieron ayer ustedes desde la votación se puede relacionar de alguna u otra manera eh, con el periodismo interpretativo y esto que hemos venido como intentando introducir un poco? Aquí, insisto, no hay, o lo señalo ahora, no hay respuestas buenas o malas, ¿ah? Eso no, solamente es para ir viendo y para que se atrevan a ir haciendo, digamos, reflexiones y relaciones de temas, de hechos. ¿Les parece que uno pudiese relacionar, por ejemplo, esto mismo que ustedes observaron ayer con esto que venimos instalando como periodismo interpretativo? Profe, Sí. en ese sentido, bueno, también se instala el tema de la credibilidad, quizás, que puede ser como un secreto a voces que todos, yo creo que tienen como una cierta tendencia a pensar igual, pero igual debe haber gente que lo debe objetar. Entonces, igual puede ser un enfoque, o no, o me equivoco. ¿Objetar en qué sentido? Interesante. Cuéntame un poco O sea, desde los puntos de vista más conservadores, que siempre se han instalado desde la institucionalidad que siguen confiando en ella. Igual hay un grupo de gente que sigue respaldando esos grupos políticos, según yo. Entonces, obviamente que el fervor y todo lo que la gente cree, por así decirlo, y me sumo en realidad, de la credibilidad política que está mermada y todo el tema, también es un enfoque que se puede objetar de alguna manera y ya entramos, según yo, a un marco más interpretativo de parte de las cosas, ¿o no? Excelente, excelente esa relación, justamente. Hacia allá vamos. Sí, absolutamente. Muchas gracias, porque efectivamente ahí lo que está colocando es un punto de vista, ¿no? O la posibilidad de tematizar dentro de este contexto de realidad social en un espacio, ¿no? En un grupo, en una perspectiva, ¿no? Que probablemente, a ver si entiendo bien, es como que no valida del todo este proceso, este ambiente positivo que se vive ayer, ¿cierto? No lo valida como legítimo, ¿no? Y No, totalmente validado. Sí, el tema es, la referencia que quiero dar es que todavía yo creo que deben quedar sectores que, de hecho, como el meme, por así decirlo, del cotillón de la senadora, de la presidenta de la UDI y todo el tema, que no se la creen, pues, en cierto sentido. Entonces, obviamente van a objetar igual lo que uno crea o lo que uno reflexione desde el punto de vista de la institucionalidad, ya, por mucho que uno lo critique todo. Como eso, no, pero totalmente validado. perfecto, Sí. perfecto. Pero eso es interesante porque eso es un punto de vista. Eso marca o permite dar cuenta de un punto de vista dentro del marco, digamos,
y a partir de eso pudiese salir, por ejemplo, uno pudiese empezar a pensar ya en claves de periodismo interpretativo. O sea, como que eso que nos señalan nos permite abrir como una puerta para empezar a pensar en eso. Muchas gracias. No sé si hay otra relación que alguien más quisiera hacer de lo que vieron ayer, del contexto, incluso de la cobertura de prensa que se hizo, con esto que sería el periodismo interpretativo. Sin ningún temor, ¿eh? Absolutamente. O sea, la idea es justamente que vayamos ahí conversando, escuchándonos. Bueno, hay 4 cosas, incluyendo el último, digamos, planteamiento, que nos permiten empezar a tender puentes con esto que vamos a llamar periodismo interpretativo y que son la verdad bastante decidores, ¿ya? Eh, los 3 o los 4 lo señalaron ustedes en estos momentos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el aumento de votantes, ¿ya? Solamente voy a retener esa idea, el aumento de votantes. O sea, sobre eso no es que haya un planteamiento, no, el aumento de votantes, ¿no? En relación, ahí aquí podríamos poner un punto, ¿cierto? Porque uno tiene que hacer un recorte. Ahora, se habla en términos absolutos también, ¿eh? Se habla también en relación a los registros, pero uno pudiese ir colocando recortes para ir estableciendo marcos de interpretación, ¿ya? Un marco, ¿desde dónde vamos a interpretar? ¿Desde qué marco? Y al elaborar ese marco, naturalmente vamos a estar haciendo esto que ya ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Que me imagino que lo están viendo, ¿cierto? Que dice selección y planteamiento, ¿ya? Ese es un punto. El otro, ya, que ustedes también señalaron, y que a lo mejor puede parecer mucho más subjetivo, pero que en ningún caso, por ser subjetivo, es menos relevante, tiene que ver con el elemento más afectivo de la actitud, que también lo señalaron ustedes. Había una actitud distinta, ¿no? Eh, y ahí uno pudiese pensar, por ejemplo, por ejemplo, pese a que hubo largas filas, no parecía ser un problema, ¿no? Porque había como algo distinto. Eh, bueno, y que luego podemos ir, digamos, eso también nos sirve como una ventana, como una puerta para entrar, digamos, todo un marco de interpretación, un marco distinto. Hay un tercero, que tenía que ver con los problemas estructurales, o sea, se evidenció una vez más también problemas de estructura o de infraestructura más bien, ¿no? De infraestructura en relación a quienes poseen, por ejemplo, alguna característica distinta de desplazamiento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay una cuestión material, concreta, ¿no? No hay una adaptación. Ahí hay un tercer punto. Y hay un cuarto, digamos, que hay, y si es que entendí bien, quienes como que todavía no estaban en una posición institucional o de mirada que como que no creen que esto pasó, ¿no? Porque claro, en definitiva, no hay que recordar aquí con alguna, el antecedente ahí siempre es relevante, ¿no? Que había un proceso eh, constitucional previo que se había de alguna manera con bastante, digamos, no con mucha fuerza tampoco, pero que se había impulsado, por ejemplo, en el gobierno anterior y que en este se había desechado porque lo que se nos decía desde la ley era que en realidad la gente no quería un cambio constitucional, sino que quería reformas, no quería, estaba en otra línea. Entonces, como que hubiese pasado, digamos, todo lo que ha ocurrido como desde el pueblo finalmente, ¿no? Que desde el contexto de la evasión, ¿no? Y cómo eso lleva finalmente a iniciar un proceso que estaba absolutamente por fuera de la agenda, ¿m?
que estaba además que estaba absolutamente por fuera de la agenda hasta antes del 18 de octubre, ¿no? O sea, sin levantamiento popular no hay plebiscito, ni mucho menos, ¿no? No estaba, ¿no? Y se nos decía todavía en una línea muy cómo había funcionado políticamente en nuestras sociedades bueno, desde antes, naturalmente, pero en términos de la administración de la política pública, que era lo que veníamos viendo desde los 90, 2000, que era muy en, en línea como más vertical, ¿no? Como se interpretaba supuestamente desde ese líder sentir popular y se tomaban decisiones, ¿no? Y esa fractura fue quedando, digamos, en evidencia. Entonces hay un sector como que no cree que esto iba a pasar, digamos, y que ocurrió, y además con probablemente el nivel de respaldo que se expresó además en este contexto. Ahí hay como un cuarto punto. Bueno, cada uno de esos puntos, nos abre, no son en sí mismos un tema de reportaje, o podrían serlo, pero cada uno de esos elementos que ustedes dijeron, ¿ya? Están a la base o son la base fundamental para iniciar a pensar un planteamiento y una selección temática que eventualmente nos pueda llevar a elaborar un trabajo ya específico en el marco de lo que hemos venido intentando instalar como periodismo interpretativo, ya sea un reportaje o una entrevista, ¿ya? ¿Y por qué? Voy a mantener esos tres ejemplos, digamos, que surgen de ustedes para relacionarlos con un elemento que es fundamental en el periodismo interpretativo y que es que a partir de la observación de la realidad, a partir de la lectura de lo que está pasando, y aquí hay como dos elementos, la lectura de informaciones tradicionales, ¿no es cierto? Pero también una cierta percepción, porque cuando usted señala, por ejemplo, lo de la actitud, ¿no? Ese elemento de que señalaron también ustedes, es bien relevante, pues es una cuestión de observación, de cómo ustedes observaron, pero es relevante, pues es significativo, es muy significativo, y puede estar también a la base de un proceso de selección y planteamiento. ¿A qué le llamamos entonces selección y planteamiento? Bueno, ayer, por ejemplo, ustedes vieron y leyeron y vieron en los medios o en vivo e indirecto o reportearon, ¿ya? Sistematizaron quienes estaban a lo mejor recibiendo algunos reportes, entrevistas y entonces, pero estuvieron, digamos, vinculados con mucha información, ¿ya? Con mucha información. Pero de todo ello, y aquí podríamos hablar todavía que estamos en un ámbito de la percepción selectiva, ¿no es cierto? Pero cuando pedimos, por ejemplo, que ustedes elaboren a ver, ¿qué fue lo que vieron? Ese ejercicio, que es inicial, muy inicial. Pero de todo lo que ustedes vieron, miren, aquí surgieron 4 puntos. Así, yo hice un ejercicio de síntesis, de abstracción en el fondo, o de sintetizar, ¿no? Pero surgieron 4 puntos, ¿no? En una conversación muy inicial, muy sencilla, pero que es a ver qué vieron. ¿Y qué podrían relacionar con esto? Y ahí surgieron, ¿no? El aumento de votantes, la actitud, los problemas de infraestructura, ¿ya? ¿Y qué pasa con este sector que todavía como que no cree que esto podía pasar, digamos, ¿no? Como desenlace electoral, como desenlace de expresión de una voluntad popular. En ese sentido, allí, en ese primer ejercicio que ustedes hacen como de percepción, de seleccionar, están ya conectándose directamente con el primer gran criterio que vamos a revisar y que tiene que ver con la selección y planteamiento. Que tiene que ver con algo que a lo mejor ustedes no hicieron de manera todavía tan, a lo mejor, claro, si empiezan a revisar con detalle todos los apuntes de lo que hicieron ayer, sus hojas de anotación, el computador con las notas, lo que está en su memoria, ¿no? A lo mejor pueden aparecer otros temas, ¿no? Y otras cuestiones que ustedes vieron. Después vamos a ir hablando sobre eso, cómo de repente en la propia percepción, así más en la observación, en el mirar actitudes, relaciones que se producen en el espacio de lo público, pueden emerger, por ejemplo, temas de investigación. Pero lo cierto es que ahí ya hubo un primer ejercicio sencillo, pero de filtrar información, ¿ya? De que de todo lo que está pasando o de todo lo que pasó, me quedo con este aspecto, por ejemplo. Y al hacer eso, ustedes están explícita o implícitamente, y por eso es que es importante hacerlo explícito, porque al no hacerlo explícito, por ejemplo, ocurre que no puede
considerar eso que tiene que ver con vuestra observación y planteamiento y reflexión, considerarlo como la única posibilidad, valga la redundancia, posible, ¿ya? Entonces, de allí entonces los eslogans de repente tan populares de algunos medios o la perspectiva cuando se plantean como la verdad, ¿no? La única posible, cosas de ese tipo. Profe, ¿Sí? de hecho, disculpe, en ese sentido es que ahora estaba revisando un poco la prensa igual y se habla del tema de la votación de los ciudadanos, o sea, de los que se van a poder postular a la Convención Constitucional. Y en realidad, claro, siempre se nos dijo desde la opinión, o no, no sé si desde la opinión, pero desde la intención de informar de la gente, sobre todo de los personajes como Jaime Baza o la Betsy Prado, que en definitiva íbamos a ser 100% ciudadanos, pero acá estoy leyendo que el 0,4 de los ciudadanos que hayan votado en ese distrito en los comicios de hace 3 años son los que van a poder, o sea, se necesitan las firmas de ellos para que esas personas que estén en las listas funcionen. Y eso es algo que no se ha conversado y que igual es como genera opiniones distintas de lo que debería ser o no, porque si no, igual deja que harta gente afuera y son cosas que se tienen que discutir y se están dejando afuera igual. Entonces, Bueno, ahí genera división también. se abre una cuestión, pero que es, digamos, brutal, que tiene que ver con cómo se va a dotar de legitimidad este proceso que viene y no va a ser en definitiva un proceso cooptado, porque si por ejemplo pensamos en que quienes se presenten a constituyentes, por ejemplo, no pueden estar ejerciendo cargo y el tiempo que se da es de un año, ¿no? Yo pensaría que un año es un tiempo bajo todavía, ¿no? Es poco. Claro. Y luego, efectivamente, ¿cómo se va a asegurar que esa convención, digamos, tenga efectivamente eh, efectivamente resguarde una pluralidad y no sea finalmente, de nuevo, el espacio que permita validar las prácticas clientelares que tienen tan acostumbrados los partidos políticos dominantes en Chile, ya que es como Claro. parte de una cultura de funcionamiento. Porque, Ahí, por ejemplo, hay muchos hay muchos chicos de la universidad que por ejemplo, se han cambiado, me incluyo, de distrito para votar y todo. Entonces, ya no estamos dentro de los 3 años y ya no podríamos elegir a las personas que queremos que estén en la constituyente. Entonces, eso igual es complicado. ahí ya estás haciendo un ejercicio de selección, pero que es brutal, digamos. O sea, ese yo lo pondría en el número 5 de los 4 que hicimos, ¿no? Porque ahí se abre la puerta a un reportaje. ¿Ya? Ahí Claro. está en el ámbito del periodismo interpretativo, así, pero 100%. Es exactamente lo que usted está haciendo. O sea, poner un tema. ¿Qué pasa con quienes durante los últimos 3 años nos cambiamos de distrito? Entonces, al hacer esa selección ya hay un planteamiento y hay un posicionamiento desde un agenciamiento en particular que pudiesen ser quienes se cambiaron en general y en particular pudiesen ser la y los estudiantes universitarios, Claro. que en ese sentido es un número importante. Entonces, ahí ya hay una selección y hay un planteamiento. ¿Ya? O sea, y la interpretación, según Luis Beltriao, comienza en la selección. O sea, esa selección ya, desde el punto de vista del periodismo interpretativo, ya es un ejercicio de interpretación periodística. ¿Ya? Y en ese ejercicio se va generando finalmente un problema. ¿Y qué es un problema? El problema, claro, está dado en la realidad, está dado en sus términos, pero también se van construyendo, igual que la investigación social, mediante conceptos que le dan sentido. Porque por lo tanto, ese problema podría ser un problema, aquí voy a hacer un ejercicio así muy básico nomás, ya, pues no se queden con el concepto mismo que voy a instalar, porque al hacer el ejercicio, digamos, con mucho más tiempo, con la debida meditación, podrían emerger otras categorías. Pero, por ejemplo, uno podría construir aquello como una relación de variables en base a construcción de conceptos. ¿Cuáles son los conceptos con los cuales yo, digamos, abordo la realidad social? El concepto no es la realidad, es la construcción, ¿ya? Es una construcción conceptual que abstrae los elementos de la realidad. Por ejemplo, cuando uno señala formas de relación social y económica que se expresan en aquello que en la economía política, por ejemplo, se llama la mercancía. ¿Ya? Eh, entonces lo que uno es abstrae. Bueno, en este caso uno podría hacer el mismo ejercicio con los hechos efectivos que usted señala, por ejemplo,
y transformar en ello, y bueno, y ahí aparecen otros temas, aparece por ejemplo qué va a pasar con la participación independiente, los cupos de los partidos, hay una serie de temas ahí que se abren ahora, o sea, que surgen a partir de justamente y que invitan a problematizar la realidad social y el propio proceso. Em, Su legitimidad, la pluralidad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido uno podría pensar, por ejemplo, en eh, legitimidad democrática del proceso en tanto se excluye. Por ejemplo, ¿ya? Ahí se puede pensar en otro concepto. Pero esos últimos conceptos que puse, por ejemplo, pueden ser los conceptos con los cuales ustedes construyen un planteamiento de un problema, relacionando variables conceptuales. Por ejemplo, participación estudiantil universitaria versus legitimidad del proceso de creación del órgano constituyente. Por ejemplo, ¿ah? Uno ahí entra mucho el ejercicio de la lógica también, ¿ya? No quiero que tomen así como si estuviera bien elaborado el ejemplo, sino como un ejemplo de lo que es posible, digamos, hacer. Entonces, ahí ustedes entran ya en la lógica de elaborar un problema, de plantearse un problema, ¿ya? Y ese problema puede, claro, se puede construir, por ejemplo, con conceptos como ese, o la relación entre el sistema político, digamos, y el electorado joven, por ejemplo, ¿ya? Y a partir de ello, entonces, se plantea un problema de investigación, con la diferencia que el abordaje de ese problema, de esa relación de variables, va a dar lugar a una investigación que se va a expresar luego no en un informe, sino en un texto periodístico. Y al elaborar ese planteamiento, entonces, surge también la elaboración de una hipótesis, ¿no? Y la hipótesis podría ser, por ejemplo, que la actitud en esa hipótesis, ahora, de nuevo, ¿eh? El ejemplo puede ser terrible, y lo pongo siempre porque generalmente, como voy tomando acá los elementos y voy reconstruyendo también con lo que colectivamente va surgiendo, siempre digo, mis ejemplos pueden ser muy malos, pero tómenlo como ejemplo, no como... ese elemento, por ejemplo, de la actitud positiva también nos abre a un abordaje a lo mejor más desde lo subjetivo, pero también uno podría ahí elaborar una hipótesis y relacionar aquello, por ejemplo, con que hay una transformación del marco regulatorio general, ¿ya? Que ha configurado este país los últimos 40 años realmente, ¿no? Porque son los 10 años que se instalan los Chicago Boys, la constitución que ha sido definida como una constitución económica, etcétera, y es desde los 90 que se administra, digamos, esa constitución, se le legitima, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Eh, y entonces esa actitud positiva uno la podría relacionar, digamos, con ese horizonte, y eso también un poco quería como invitar hacia allá la reflexión al inicio, ¿no? Llevarlo como en ese horizonte de el objetivo o el horizonte último de este proceso de ayer, ¿no? ¿Por qué convoca, ¿no? ¿Por qué convoca tanto, ¿no? Porque va a contrapelo incluso de toda la construcción social de la realidad que veníamos viendo mediáticamente, ¿no? Desde un proceso hegemónico tanto desde la política, la economía, los medios de comunicación, ¿no? Como que eso quedó muy fuertemente, creo yo, instalado. Pero esa actitud podría ser también una hipótesis, ¿no? Y transformarse en una hipótesis. O sea, la gente participó la gente joven participó con una actitud positiva porque quería cambiar las bases, por ejemplo. Ahí hay una hipótesis. La hipótesis siempre es una suerte de explicación, para ponerlo en términos muy fáciles, así muy brutalmente explicado, ¿ya? Pero en la hipótesis usted plantea más o menos cómo usted estima que se comportan las variables que constituyen el fenómeno. Ahora, ¿qué pasa con las hipótesis? La gracia de las hipótesis es que están ahí porque deben ser luego probadas, ¿no? O sea, no es que uno queda con la hipótesis y luego uno va a la realidad para que la hipótesis, porque si no estaríamos manipulando la realidad, pues, o sea, estaríamos justificando finalmente
que manipularíamos todo para que finalmente se cumpla, ¿no? No, la hipótesis, esa suposición que ustedes hacen, ¿no? La gente fue más contenta porque no sé qué, se somete a un primer proceso de búsqueda de información para ver si esa hipótesis se sostiene o no se sostiene. ¿Y podría sostenerse? Sí, pero también ustedes tienen que buscar las contradicciones de ese enunciado, ¿ya? Que supone algo. Y allí podrían encontrarse con que la hipótesis efectivamente se sostiene, pero también podrían encontrarse con que la hipótesis no se sostiene, ¿ya? Y en base a ese elemento, porque la hipótesis podría finalmente no sostenerse, pero cuando ustedes se den cuenta que la hipótesis no se sostiene, eso no quiere decir que se destruye todo lo que ustedes vienen haciendo, muy por el contrario, se enriquece, ¿no? Porque ustedes pueden reelaborar, en base a esa selección que hicieron, el planteamiento de su trabajo. Y cuando tienen ya ese elemento más o menos resuelto, cuando la hipótesis finalmente se cumple, ¿ya? Entonces ahí estamos ante una tesis editorial. Para elaborar esa hipótesis, ese planteamiento, siempre hablamos de una delimitación, ¿ya? De una delimitación, que por alguna razón esto se movió, pero es delimitación que puede ser temática. Aquí lean el último renglón y lean lo que viene en el penúltimo como el renglón siguiente del último, ¿ya? Pasó algo seguramente con los cambios de archivo o algo así. Delimitación que puede ser temática, porque al elaborar ustedes un conjunto de variables están cerrando también, están generando límites. O sea, si ustedes dicen, vamos a hablar, no sé, de la política en el mundo, resulta que están con esas variables, la política, que se tiene que definir, qué va a ser o lo político, no es lo mismo la política y lo político, en el mundo, están abriendo a tal modo que va a ser muy difícil luego, digamos, abordar periodísticamente aquello. Pero si ustedes señalan, por ejemplo, una delimitación temática que cierra, por ejemplo, ¿no? Define ciertos límites, ciertos marcos, que pueden ser temáticos, es decir, las propias variables, los conceptos con los que ustedes construyen la realidad social, pero que también puede ser temporal, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del proceso de transición, que es un concepto que se utilizaba mucho en los 90, se hablaba mucho de esa transición. Ese es un criterio de delimitación temporal, que no deja de ser político, por supuesto, porque dependerá de quién enuncia, ¿no? Quién construye la transición como tal o cual fenómeno. Pero puede ser también una delimitación espacial. Uno podría pensar, por ejemplo, en elaborar un planteamiento que, por ejemplo, aborde estos mismos temas que ustedes plantearon, ¿eh? El aumento de votantes, la efectividad o los problemas infraestructurales en términos generales, pero podrían situarlos en un entorno en particular, en un contexto particular. Obviamente, todo eso merece una justificación, ¿ya? Pero al hacer esa delimitación temática, temporal, espacial, ¿ya? Elaborar una hipótesis de trabajo y poder ver si es que esa hipótesis se cumple o no se cumple, allí, entonces, cuando termina ese proceso, ustedes están construyendo lo que se llama la tesis editorial. O sea, cuando uno construye la tesis editorial es aquello que uno va a plantear en su reportaje y que te ordena, ¿ya? Y como la hipótesis ya ha pasado por el juego de la contradicción, es decir, ustedes tienen que buscar los antecedentes que la validan, pero también que la contradicen, ¿ya? Entonces, la tesis editorial es aquella que se va a expresar en un texto específico como el reportaje, ¿ya? De manera que cuando ustedes señalen, por ejemplo, cuál es la tesis de cuando ustedes hacen una reunión de pauta en el ámbito de este periodismo interpretativo, ya no es el gran tema el que ustedes presentan, ¿ya? Sino que ustedes dan cuenta y fundamentan y justifican cuál es el problema que van a abordar, perdón. Podrían dar cuenta de la hipótesis, pero sobre todo ustedes presentan cuál es la tesis de su reportaje, ¿ya? La tesis va un poquito más allá que solamente una constatación, ¿no? O sea, o podría serlo, pero tiene que estar más o menos redondita. O sea, por ejemplo,
la tesis podría ser si la gente fue con una actitud positiva, pero también relacionarla, o sea, darle un poco más de peso, ¿no? Explicativo, ¿no? Darle un poco más esto de que había un ambiente colectivo de afectividad en tanto lo que se buscaba modificar era el marco general que rige las relaciones sociales, políticas, hasta subjetivas en Chile, si tomamos ciertas interpretaciones, digamos, ¿ya? Eso está ahí, incluso hay que pensar luego eso cómo se redacta correctamente. Solamente estoy dando las líneas generales, ¿ya? Y en base a eso, entonces, a esa selección, ese plan, a esa tesis editorial, es que entonces ese va a ser el reportaje. ¿Cuál va a ser el reportaje? No va a ser, no, va a ser la política en el mundo. Es que, vamos, eso es muy general. Va a ser, no, va a ser la afectividad presente en las largas filas de votación en ciudades del sur, por ejemplo. Ahora, eso uno lo puede relacionar después con el marco general, obvio, ¿no? Pero uno elabora una selección y un planteamiento delimitado para poder luego ordenar cuál va a ser el reporteo que ustedes van a hacer. Entonces, en ese marco de problematización, lo relevante es que ustedes lo que hicieron es que tomaron como referencia la realidad social de lo que observaron, pueden ser de informaciones, pueden ser de datos, pero también pueden ser de observaciones. Aquí también entra en juego su capacidad de observar. O sea, quien señala, por ejemplo, esto de la actitud es muy interesante, lo subrayo porque nos permite poner en relieve que también es importante esa observación subjetiva que a veces como que dejamos de lado, ¿cierto? Porque lo asociamos como a lo sensorial, a lo subjetivo. Y resulta que esa observación también es relevante, por esa dimensión de lo afectivo, por ejemplo. Versus cuestiones que son mucho más concretas, como los problemas infraestructurales, por ejemplo. Y ambas temáticas podrían ser el punto de partida para la elaboración de una selección y un planteamiento en el marco de un reportaje. Entonces, cuando hagamos las reuniones de pauta, por ejemplo, vamos a tener que un punto central va a ser, por ejemplo, que cuando hagamos la pauta, ustedes nos presenten la selección y el planteamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los antecedentes que fundan ese problema? ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis con quienes arrancan? ¿Y cuál va a ser su tesis editorial? Porque la tesis editorial es, así cuando uno habla muy en clave periodística, es ¿cuál es tu reportaje? Es cuál es la tesis editorial. ¿Ya? No es ¿cuál es tu reportaje? No voy a entrevistar a esta, no, la tesis editorial. Es la tesis la que define lo que luego van a elaborar en términos empíricos cuando ya salgan a reportear, a entrevistar y a organizar la información disponible, ¿no? Porque incluso aquí, a partir de las definiciones de la selección y planteamiento, ustedes van a tener un criterio para ordenar y para realizar luego el planteamiento de su reportaje. Pues, es decir, a veces ante los mismos informes económicos, sociales y políticos, por ejemplo, hay elementos para elaborar, para proponer cómo interpretamos ello dentro de un marco de interpretación. ¿Ya? Piensen ustedes qué mejor ejercicio que el que ofrece, digamos, la persona que hoy día preside, digamos, Chile, ¿no? En términos del Ejecutivo, ¿no? Y la primera propuesta es una propuesta claro, uno podría pensarlo en términos de un criterio de verdad y mentira, pero si lo pensamos en términos de criterios de marco interpretativo, lo que está viendo un sector social y político, y económico en este caso también, es que están poniendo un marco de interpretación en base a la noción de orden público. Entonces no les interesa, digamos, lo que está, y eso se reflejaba también en muchos medios, ¿no? Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo, sí, están viendo los mismos fenómenos, pero están viendo, lo que están viendo ahí, como desde el punto de vista del marco interpretativo que están utilizando, es un problema de orden público, que por lo tanto se resuelve con el Estado policial, por ejemplo. Ahí hay un marco interpretativo, ¿ya? Pero ese mismo hecho puede ser incorporado o puesto en otro marco interpretativo. Y por eso es tan importante el marco interpretativo, porque es desde donde luego, cuando ya entren a reportear, ustedes van a tener que elaborar una segunda fase, ¿ya?
un segundo momento, que es ya en base a esa selección y planteamiento, ustedes van a elaborar una selección crítica de la fuente y van a elaborar, consecuentemente, un plan de reporteo. Que no es solamente la idea es hacer todo ello en este contexto de manera mucho más consciente, ser mucho más consciente de cuando están entrevistando, no es solamente ir a quienes se relacionan directa o indirectamente con con el tema, sino cómo se elabora o cómo se relaciona con la tesis editorial que ustedes han planteado. Por lo tanto, cuando salgan a reportear, cuando salgan a investigar, ese trabajo va a venir orientado por la tesis editorial que ustedes, a la tesis es un punto de llegada además, no es un punto, la hipótesis puede ser un punto de partida, pero el punto de llegada es la tesis. Y esa tesis editorial, en primer lugar, a partir de esa selección, de esa delimitación que está orientada bajo un punto de vista, ¿ya? Les va a permitir a ustedes elaborar una selección crítica de la fuente. Entonces no van a ser todas las fuentes las que van a ser entrevistadas para abordar tal o cual tema, sino aquellas que respondan al planteamiento de elaborado. ¿Ya? Con esa selección y planteamiento entonces vamos a llegar al punto número 2, que es el tratamiento informativo. Y que el tratamiento informativo permite, al igual que como vimos en la sesión del día miércoles pasado, subsumir en ese tratamiento informativo muchos de los conceptos que ya vimos cuando veíamos rasgos del tratamiento informativo y rasgos editoriales y rasgos textuales, ¿no? Con esa selección y planteamiento entonces va a iniciar el proceso de selección de las fuentes, ¿ya? Y se va a ubicar los hechos en una secuencia que le otorgue significación, ¿Mm? No va a ser el hecho así en su conjunto, la política, la cultura, ¿no? Sino va a ser mucho más específico, ¿ya? En ese tratamiento informativo entonces ustedes van a poder encontrar el contexto. ¿Por qué? Porque van a haber delimitado, van a haber recortado la realidad social. Y a esa realidad social le van a dar un contexto. O sea, sí, podríamos partir hablando desde la historia, digamos, de las votaciones, del voto censitario en Chile, si es que así fuera necesario, pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de delimitación, y en ese ejercicio de delimitación le vamos a dar un contexto, el contexto para entender aquel proceso, ¿no? Entonces, claro, habría que tener cuidado si le vamos a dar un contexto que nos va a llevar a 200, 300, lo que no quiere decir que intertextualmente uno puede hacer conexiones con ciertos hitos históricos, ¿ya? Pero el contexto va a remitir a entender, por ejemplo, el proceso de las votaciones de ayer, que no parte ayer. ¿Mm? Vamos a trabajar desde ese tratamiento informativo la perspectiva y la proyección. ¿Dónde vamos a situar, cierto? Y qué proyecciones. Justamente lo que está haciendo, por ejemplo, cuando empieza ahora la lectura respecto ya cómo se va a conformar el órgano constituyente, perdón. Y cuáles son las limitantes que ya se están, digamos, visualizando en relación a quienes van a poder participar y en quienes van a poder votar, constituyen un ejemplo de proyección. Pero esa proyección, por ejemplo, no nace del hecho aislado. Habría que pensar, por ejemplo, que el hecho que se llame convención constituyente y que no sea asamblea constituyente tiene que ver también con hechos puntuales, ¿cierto? Que no son aislados. ¿Ya? Y ese hecho no está de la mano, no está separado de lo que empieza del 18 de octubre, en el fondo. Entonces ahí uno empieza a relacionar hechos. El periodismo tiene mucho de relación de hechos. ¿Ya? Cuando uno escucha a nuestras colegas más destacadas del ámbito de la investigación periodística en Chile, como Alejandra Matus, como Mónica González, por ejemplo, lo que uno ve es una permanente relación de hechos, no hechos aislados. No están enumerando pasó esto ayer, pasó esto, sino que están relacionando hechos, colocándolos en perspectiva y elaborando eventuales proyecciones en base a hechos. ¿Ya? Y de ahí entonces que
el tratamiento informativo supone un enorme desafío en términos de, y a lo mejor aquí en esta diapositiva todavía falta poner más énfasis en eso, en torno a la calidad de la información que se entrega. ¿Ya? Actualidad, por lo tanto, ya no es solo lo que ocurrió recientemente, no vamos a ir solamente, pero eso no quiere decir que vamos a evitar trabajar con los hechos, no, vamos a trabajar con los hechos, pero con aquellos que constituyen interés periodístico, en base a un criterio de actualidad y oportunidad. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a partir de la votación mayoritaria de jóvenes de ayer, por ejemplo, a lo mejor este contexto permite en comenzar a abordar, o sea, da la oportunidad para abordar, por ejemplo, ese tema, ¿no? Y comenzar a elaborar luego el ejercicio de hipótesis, tesis desde ahí, por ejemplo, como una de las variables. ¿Ya? A propósito de la política partidista más, digamos, tradicional, ¿no? Que un poco, que es lo que fue la concertación con lo que hoy día es una parte de lo que hoy día es Chile Vamos, ¿no? Que en el Congreso hemos visto que se ha estado como reconsolidando, ¿no? Hay una pugna ahí también, pero pareciera ser que el mensaje, diga, o que lo que está en las calles no tiene nada que ver con eso, que al contrario, ¿no? Bueno, ahí emerge otro eventual tema, digamos, cuya oportunidad de ser abordado surge a partir del contexto que estamos viviendo, digamos. Un contexto que por lo demás es histórico, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy relevante la enorme diversidad de lecturas. Es decir, podríamos tener como referencia que de los acontecimientos de ayer, aquí hoy día vemos no sé cuántas personas, a ver, pero bueno, de las cantidades de personas que vemos, por ejemplo, hoy día acá, y acabo de ver que hay 2 personas más que probablemente llegaron después, ya, 2021. Eventualmente, del contexto que vivimos ayer, hay potenciales 21 21 reportajes posibles, ¿ya? Y eso no hay que transformarlo todo, no hay que transformar la lectura, no, eso es mera subjetividad, porque hay solo 21 subjetividades, sí, hay 21 posibilidades de mirar, pero lo que va a sostener a esos eventuales reportajes pueden ser ejercicios de levantamiento de información bajo la base de lo que hoy el Código de Ética Periodística concibe como veracidad. O sea, como responsablemente, como información responsablemente tratada. El tratamiento informativo ya aquí no hay objetividad, digamos. Lo que hay es veracidad. Voy a hacer un guiño nada más. Hoy día yo quise partir al tiro con los criterios, siempre hacemos como una introducción, porque, pero bueno, acá está, ¿no? Esto es muy general, pero el Código de Ética Periodística, ya, hoy día no plantea la cuestión de la objetividad, po. Afortunadamente, ya ese debate ya como que se dio. Hoy día se habla de la veracidad. ¿Y qué es la veracidad? Es la entrega de información responsable de los hechos. Pero tampoco es que si hay 21 reportajes, son 21 en el fondo artículos de opinión de cada vez. Ay, parece que algo pasó ahí. Ahí. ¿Ya? Es la investigación, es la entrega responsable de esa información. ¿Ya? Entonces tenemos allí la selección de planteamiento y en segundo lugar tenemos el tratamiento informativo. Nos queda un tercer elemento y un cuarto que yo les propongo que sigamos
abordándolos a partir del día miércoles, ¿ya? Pero que son la organización textual. O sea, cómo, acuérdense de la organización de la información, cómo una vez que hicimos una selección, llevamos a cabo un programa de reporteo, de investigación y de reporteo, cómo luego construimos, cómo esa tesis editorial se expresa en un texto con un sentido global, digamos. ¿Ya? Cómo se organiza desde la proposición más pequeña, más breve, ¿no? Desde la oración a la configuración del texto general, desde el título, desde los subtítulos, ¿no? Cómo contamos, cómo decidimos organizar la información. ¿Ya? Ese punto, que es la organización textual, y lo último, que es la redacción y estilo, les propongo que lo dejemos para el día miércoles, de manera que esta semana podamos dejar ya completamente, digamos, cerrada este primer marco contextual de lo que es el periodismo interpretativo y de estas 4 categorías que van a aparecer siempre. ¿Ya? Después ya estamos con las 4 categorías. Lo que pasa es que siempre vamos a estar revisando los trabajos en base a esas 4 categorías. ¿Y por qué? Porque nos da un marco común para poder conversar también. Para que ustedes mismos puedan después revisar sus trabajos, hacer coevaluación, por ejemplo, ir alimentando una discusión periodística donde ustedes también posean una enorme agenciamiento. No sé si hay dudas respecto de lo que pudimos hablar como selección y planteamiento y tratamiento informativo. Si más o menos va quedando clara la exposición o si hay algo que a lo mejor podamos todavía enfatizar. Eso quisiera saber antes como de cerrar, si es que se entiende, si es que más o menos eh, se va como comprendiendo la idea de lo que tratamos de compartir. ¿Habrá alguna duda? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá por hoy, ¿vale? Les propongo que nos encontremos el próximo día miércoles, ¿ya? Y el próximo día miércoles seguimos con otras 2 dimensiones, ¿ya? Lo que vamos a llamar selección y planteamiento y lo que vamos a entender por último como redacción y estilo, que tiene que ver ya con otro punto del cual habíamos hablado, que tiene que ver en el fondo con cómo van a contar historias, ¿ya? ¿Cuáles son las historias que ustedes van a contar? ¿Cómo las van a contar? Y cómo se hacen conscientes en el fondo de, de, de esa historia, ¿ya? Ah, ya, ahora sí estoy leyendo recién el chat, voy a